Silbato a la boca, cronómetro en cero, autoriza el árbitro, se movió la pelota, está en marcha. Guaraní San Lorenzo en la Arboleda, arrancando de esta manera la fecha 5 del torneo Apertura. Saracho quiere jugar con López, buena pelota para Richard, Torales gira, Torales intenta, buena pelota para Miño, ahora López, se mete López, está el primero de López, se mete López. Cristóforo se queda con la pelota. Importante para Guaraní que en una misma acción, en una misma jugada de manera corrida, pudo haber ingresado en 2 oportunidades dentro de esa área de San Lorenzo. Ahora, por supuesto... Ojo con esta acción. Cerca está Tito Torres, Villamayor y el remate. Arriba va ganando Servio, desviando la pelota al córner. Servicio de esquina, corresponde al Rayadito. Bueno, el intento de Villamayor, el ángulo era cerrado, pero propicio para que un diestro se anime a buscar su perfil para buscar el arco. Allí está Martínez, va a rematar, le trabaron, le queda Villamayor, allí está Villamayor. A tiempo Saracho se cruza, en él impacta la pelota que se pierde por el fondo. Matías va a cruzar, se frena Matías, juega para atrás para Maidana. ¿Cómo cruza? Maidana y el centro, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! Miño. ¡Gol de Guaraní! César Eduardo Miño se quedó con el rebote. Qué buen centro metió Maidana, ganó Llano, desvió Cristóforo y estaba atento con los ojos bien abiertos el juvenil. César Miño para marcar de derecha el primer gol en la Arboleda. Guaraní gana el partido 1-0. Allí está en la camiseta número 18. Ahora hace fuerte, señora, esa casaca. 1-0 gana el Indio. Guaraní encuentra la tranquilidad en un momento en donde San Lorenzo estaba creciendo en lo futbolístico. Interesante la proyección de Maidana, que constantemente hace esa tarea desgastante de retroceder primero para cooperar en la marca y cuando puede soltarse para ir hacia el ataque. Mete un centro muy bueno, gana Llano, buena la respuesta de Cristóforo en primera instancia, pero en el rebote Miño estaba completamente solo y así cayó el 1-0, ya lo está ganando Guaraní. Debutó a los 15, pero ya es mayor de edad, ya tiene 18, marcó el gol. Villamayor lanza el centro, pelota arriba, cabezazo, gol. ¡Gol! Deportivo San Lorenzo, Bruno Piñatares, cabezazo inteligente, arriba al techo del arco, inatajable para Servio, con pelota quieta, con la táctica fija, con el centro de Villamayor y la cabeza de Bruno Piñatares, empata el partido 1-1, está el juego sobre 43 minutos. Bueno, Piñatares llamativamente solo porque consigue desmarcarse y es allí en donde termina conectando tremendo cabezazo. Lindos goles de cabeza, sí los termina viendo al ángulo, fue su envío y así lo empata San Lorenzo. Decíamos que este equipo tenía que ir adelante, tampoco había demasiada diferencia, Guaraní no estaba siendo muy superior y ahora el Rayadito consigue igualarlo. El partido está 1-1, la ley del ex, allí está Cáceres, intenta López, lanza al centro, va quitando la defensa de San Lorenzo. Martínez, Maidana engancha, remató. Será córner para Guaraní. Tocó Cristóforo, buen remate de Maidana. Intenta López, no puede Richard, Torales. Ahora Derli está en el área, Derli engancha, le va a pegar Derli. Derli le pegó. Cristóforo se queda con la pelota. Anticipa Martínez. Buena pelota para Derli, se mete en el área. Ojo con Derli, va a cruzar, remató. Pasó cerquita. Qué bueno fue el robo de Puntín. Ya fue un pase de Llano para Derli, se acomodó y remató Villamayor. Viene el centro de Villa, va quitando Imanol. Esteche con Dani Pérez. Sí. Y esto se venía cobrando. No, y se viene cobrando en todos los partidos. No hay una preferencia hacia un equipo u otro. Directamente en cada fecha tenemos un penal por sujeción. Bueno, se está revisando. Lo llamaron a Carlos Paul. Hay que ver si le convencen. Sí. Ya tomó su determinación. Vía VAR encontró un penal a favor de San Lorenzo. Penal para el Rayadito. Pensativo. El 6, Villamayor, el hombre de Itagua. Va a autorizar Paul. Benítez. Autoriza el árbitro.
Allí está Villamayor. Toma carrera. Le va a pegar. ¡Le pegó! Servio desvía la pelota. Se queda por el fondo. No controló bien Axel el rebote. Y Servio acalla el grito de gol. Esto sigue 1-1. Persiste la paridad y de vuelta. Vuelve a sonreír la gente de Guaraní. Puede exhalar el aire. Había ahí contenido justamente la respiración dentro de esa acción en donde se sanciona el penal. Y después la tapada de Servio. Se revisa también, por supuesto, el posicionamiento del arquero para saber si todo está en orden. Todo en orden. Y ahora sí, se vienen los cambios. Ojo con esta acción. Le puede pegar Axel. Le pegó Axel. Travesaño. Le guiña el ojo a Servio. Estaba para festejar Galeano. El remate que le dice no el travesaño. Hasta ahora se mueve. Se salva Guaraní. Derlis intenta el centro largo para Kaiser. Dominan el área. Allí está Ramírez. Juega para el queso. Fernández remató. Tapadón de Cristóforo al córner. Remate colocado arriba al techo del arco. Iba el remate de Ferfer. Cristóforo salvó el arco de San Lorenzo. Otra vez Maidana. Intenta Ramírez. Está en el área. Ojo con Ramírez. Va a cruzar. Ramírez por abajo. Viene el remate. Gol. ¡Gol! De Guaraní. Diego Fernández, el hombre del gol agónico, vuelve a meter un gol sobre el final del juego. Característica, sí, y juego de Diego, festejo coloquial. A los 43 minutos Guaraní vuelve a ponerse arriba. Qué jugada de Iván el Kaiser Ramírez por el costado izquierdo. Cruzó por abajo y atropellada Fernández. Pone el 2-1, gana 2-1 el conjunto aborigen. Allí está la acción y el gol de Fernández. Muchísimo venía insistiendo Guaraní durante todo el segundo tiempo desde ese sector izquierdo, en donde Derlis Rodríguez había alcanzado a tener también ese protagonismo. Ahora apareció Ramírez, que se desentendió un poquito del área, salió a buscar la pelota, la encontró, levanta la cabeza y lo encuentra Diego Fernández perfectamente ubicado para poder convertir. Solo tuvo que empujarla, se pone en ventaja Guaraní. Diego Fernández, que tuvo un gran primer tiempo contra Libertad, ahora está teniendo un excelente segundo tiempo contra San Lorenzo, que puede llegar a valer 3 puntos. También Derlis, lo van a buscar a Derlis, la pelota para él, la última acción del partido. ¿Dónde está Ferfer? Allí está Derlis, remató. ¡Gol! De Guaraní, del aborigen, del legendario, del aurinegro, de Derlis. El nuevo goleador que tiene Guaraní, lo puso como número al 10 y esa definición fue clave porque fue un 10 en la definición. Qué bien controló. Tanda jugó para Fernández, este metió por el medio, Ramírez para Derlis. Le iban a buscar al queso, pero no, dijo Derlis. 3-1 gana Guaraní. Gran sucesión de toques, contragolpe perfecto. Y ahora, Freddy, tengo una pregunta para vos. ¿Me dejás cambiar a la figura? Voy a pensar 30 segundos. Bueno, ¿querés cambiar la figura? Porque este señor gol merece ser entrevistado, claro. El jugador del partido es Derlis Rodríguez. Terminó el partido, fue victoria legendaria. Ganó Guaraní 3-1. ¿Lo ganó bien? Lo ganó bien. Ha podido aprovechar ese empujón que le terminó propiciando Servio al momento de tapar el penal. ¿Qué partido nos regalaron San Lorenzo Guaraní? 5 minutos antes era impensado que esto iba a terminar con una diferencia de 2 goles.